Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible, en una de estas mañanas preciosas del Señor. Y hoy quiero compartir a la iglesia algo que compartí con unos hermanos en un matutino, acerca de los dones y la vida espiritual. Y quiero pues compartirlo con ustedes ese escrito y que pueda serle de bendición a su vida, a su alma, a su espíritu, y que puedan también compartirlos a otros para que también puedan ser de bendición a otros. Porque esto no se trata de que sea para nosotros, sino que podamos tener nosotros, recibir por gracia y dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y para esto pues están los dones que son dados por Dios. Y quiero comenzar con lo que el apóstol Shaul, tú lo conoces por Pablo, le escribe a la iglesia en Roma. En su carta a los romanos, en el capítulo 11, verso 29, dice la escritura: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo que al hablar de dones espirituales, debemos tener claro de dónde provienen los dones espirituales. ¿Quién es el que los otorga? Es el Espíritu Santo de Dios. Y hay una diversidad de dones, ¿verdad? Como se menciona en la primera carta a la iglesia en Corinto, la primera de Corintios capítulo 12, nos hace mención de cada uno de esa diversidad de dones. Probablemente son como algunos 9 dones, aunque son muchos más, porque Dios no se limita, sino que el apóstol Shaul Pablo recoge cierta cantidad de dones de los que él puede mencionar para la edificación de la iglesia. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay una pregunta con la que entonces nosotros debemos comenzar. Una pregunta que debemos hacernos es: ¿cuán dispuesto estoy para servir a Dios? ¿Cuán dispuesto estoy para servir a Dios? Porque si no hay una disposición por parte de nosotros en servir al Señor, esto va a provocar que el Espíritu Santo de Dios se contriste. Aunque pensamos que el Espíritu Santo se contrista por el pecado que se lo hace, porque fallamos, porque mentimos, porque hacemos mal uso de nuestra conducta. Y como el apóstol Saúl Pablo menciona, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Sin embargo, esa falta de disposición por parte de la iglesia, de parte de nosotros, sus hijos, el templo del Espíritu Santo, eso provoca que el Espíritu Santo sea contristado. Estamos, como quien dice, evitando que el Espíritu Santo obre los cambios que debe haber en cada uno de nosotros para bendición de nuestras vidas y para nuestro entorno, para otros. Jesús, fíjense, es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad, como se menciona, ¿verdad? Él es Dios. Y él mismo, Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, no te quepa la menor duda de que yo soy Dios, dijo Jesucristo. Sin embargo, él, siendo Dios en forma visible, porque Dios es invisible, es espíritu, él en forma de carne, humano en su humanidad, se sometió a la voluntad del Padre. Hubo una sumisión de su parte, por lo que él no se resistió nunca a obedecer al Padre. Nunca hubo una resistencia. Él nunca
desobedeció al Padre. Y primera de Juan, capítulo 5, verso 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice, sus mandamientos no son gravosos. Y cuando nos sometemos a la voluntad del Padre, en esa sumisión a sus propósitos, producen cambios significativos en nuestra vida, y el poder del Espíritu Santo se manifestará en nuestras vidas para bendición hacia otros. Y es a través de los dones del Espíritu o los dones espirituales que podemos llevar a cabo el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno. El mero hecho de no comprometernos con los propósitos de Dios, que es un hecho el que es para nuestras vidas y la de nuestro entorno también. En otras palabras, que es hacia otros. Ese mero hecho de no comprometernos con los propósitos de Dios, eso va a contristar el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Shaul, Pablo, le dice a la iglesia en Tesalónica, otra iglesia en Grecia, en el Asia Menor, por esa área de allá, de Europa, a los tesalonicenses, y también nos dice a nosotros, no apaguéis al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Y eso pues me hace preguntarme entonces, porque si el Señor nos dice, no apaguéis al Espíritu, quiere decir que está encendido el Espíritu o debe estar encendido el Espíritu. Entonces, eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo se enciende el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida entonces? ¿Cómo es que el Espíritu se enciende? Hay una expresión en el hebreo que la encontramos repetidas veces en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce como la Tanaj, en la Biblia, y es la expresión o la palabra Hineini. Hineini, heme aquí, Señor. Cuando Dios llamó a Abraham para que le diera en sacrificio a su hijo Isaac, la respuesta de Abraham, sin mediar alguna duda, fue Hineini, heme aquí. Y todos pues sabemos cuál fue el resultado de ese compromiso. Primero, que Dios su propósito no era eliminar, sacrificar, matar a Isaac, su único hijo por parte de Sara. Simplemente era para que Abraham viera y supiera en qué punto estaba su fe puesta ante Dios. Porque una fe sin acción es un capricho. Fe sin obediencia es un capricho. Y Abraham obedeció y le fue contado por justicia. Y lo primero que él hizo fue, antes de todo eso, es decirle al Señor, Hineini, heme aquí, Señor. Jacob también, Israel, en 2 ocasiones, al llamado de Dios, su respuesta también fue, Hineini, heme aquí, Señor. Cuando Dios llama a Samuel siendo niño, su respuesta también fue la misma, Hineini, heme aquí, Señor. Cuando nosotros nos comprometemos en la voluntad de Dios, su espíritu comienza a encenderse en nuestras vidas. Y como dije antes, a través de los dones espirituales, es que podremos llevar a cabo el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas y para otros también. Y eso va a ocurrir. Con eso ocurren cambios. En Romanos capítulo 12, leemos que el apóstol Shaul, Pablo, hace referencia a que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Porque
Todo esto aquí se basa en esa preposición en. Es en Cristo que somos un cuerpo, es en Cristo que somos salvos, es en Cristo que recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y luego señala algo que es de suma importancia, y es que los dones, ¿verdad? Romanos capítulo 12, verso 6, siendo diferentes dones, porque no es que uno tiene los 9 dones del Espíritu, pudiera tenerlo. Pero el apóstol Shaul hace énfasis en que son diferentes dones y son igualmente según la gracia que nos es dada, como dice en el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, porque todo es dado por el Espíritu, es por pura gracia y no es por nada que tú y yo podamos hacer, no es por nada que tú y yo nos merezcamos. De hecho, Romanos capítulo 3 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado, Romanos 6:23, es la muerte. De modo que todos merecemos la muerte por cuanto todos pecamos. Pero dada gracias a Dios que por su gracia, por su infinita gracia, nosotros somos salvos por Jesucristo, en Jesucristo. Y él hace referencia de que igualmente, según la gracia que nos es dada, igualmente los dones son diferentes, así como somos todo un miembro, somos muchos miembros en un solo cuerpo. Y al menos existe un solo don. Al menos existe un don en cada uno de nosotros, como creyentes. Y fíjense que dije al menos, ¿por qué? Porque continúa diciendo en ese verso 6, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza y así sucesivamente, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aunque en Primera de Corintios 12, vemos expresado diversos dones espirituales con el énfasis de que todos, siendo muchos, es uno quien los hace, el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, en Romanos capítulo 12, se nos da el detalle de cada don. O sea, de cómo Dios demanda de sus hijos, de cómo debe funcionar el don que se nos ha otorgado. Y no es como que, bueno, ya pues tengo tal o cual don y pues lo uso o lo manifiesto como yo quiero, o como me gusta, o cuando yo quiero, como si fuera una lamparita de Aladino que la frotamos para que eso salga. Eso es una mera falacia y engaño, porque es una mentira, eso es una fábula. Los dones del Espíritu no funcionan así. No es como me gusta, no es como yo quiero, no es cuando yo quiero. Fíjense que cuando se menciona el don de profecía, dice que debe ser conforme a la medida de fe. Y es interesante que a pesar de que malentendemos esa palabra profecía, porque rápidamente la relacionamos con algo que es desconocido o del futuro, que también pudiera ser de esa manera. Pero la profecía es y está estrechamente relacionada con la verdad de Dios. Y es como que un catalizador, es quien cataliza todas las cosas para que sean dirigidas dentro del orden de Dios. Y otro dato interesante es que también tiene conexión con la fe. Por eso es que dice Pablo, úsese conforme a la medida de la fe. Por lo que la fe también tiene que ver con la revelación
de Dios. Y continúa con estos detalles de una vida espiritual a través de los dones. Pues el de servicio debe mostrarse o debe reflejarse sirviendo. El que enseña o el que exhorta debe ser en la enseñanza o en la exhortación. ¿Cómo? Por medio de la palabra, no de lo que yo pienso o creo. Por eso hay que escudriñar la Escritura, por eso es que hay que comerse la palabra de Dios, el pan de vida, el cual te lleva a la vida eterna, que es Jesucristo, el pan de vida. Dice que el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, no con tacañería. Observemos otro detalle. Dice, el que hace misericordia. Dice ahí que se haga con alegría. Y cuando vemos el fruto del Espíritu, una de las características del fruto del Espíritu es gozo. Cuando vemos que el fruto, porque no son los frutos, es el fruto, es un solo fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas 9 características es la que nos da el fruto del Espíritu. Por lo que el apóstol Saúl Pablo nos dice que si vivimos por el Espíritu, también tenemos que andar por el Espíritu. Eso está en Gálatas capítulo 5, verso 25. Tal vez no nos hemos dado cuenta o tal vez no nos hemos puesto a meditar en que, Señor, ¿qué don has depositado en mi vida? ¿Cuál es ese don que tú depositaste en mí? Porque al menos un don has tenido que depositar en mí. Tal vez eso no nos hemos puesto a meditar o no nos hemos dado cuenta. Y hoy, es un buen día para meditar en eso específicamente y decirle al Señor. Yo escribí una oración porque me salió esa oración a mí, entiendo que tiene que haber sido del Espíritu, una oración que pudiéramos usar como referencia con respecto a esto de los dones. Y es decir, Padre, realmente no he prestado la atención debida a este punto en mi vida espiritual. Te pido que me des el entendimiento para poder ver cuál es el don que has depositado en mí, porque sé que al menos un don has depositado en mi vida. Ayúdame a entenderlo y enséñame por tu Espíritu a ponerlos por obra en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, el apóstol Saúl Pablo, luego de hacer la comparación entre los dones espirituales y los distintos miembros, pero un solo cuerpo y uno solo y el mismo Espíritu, que incluso también hace referencia y hace mención también de los ministerios dentro del cuerpo de Jesucristo, como los apóstoles, profetas y maestros. Él les hace ver a los corintios que ellos procuran tener los mejores dones. Cuando leemos en 1 Corintios 12, en el último verso dice, procurad pues los mejores dones. Y él hace referencia a eso. Y qué bueno, ¿verdad? Que los procuran con celo o celosamente, porque busqué en otras traducciones y hace referencia, no es que tú procures como dándole un mandato, sino que él está mencionando y viendo que ustedes procuran conseguir tener los mejores dones, que celosamente procuran tener los mejores dones. Pues igualmente también le dice a los de Roma que cierto detalle sea sin fingimiento.
Y Él le va a mostrar entonces que por encima de los dones hay un camino aún más excelente que más adelante estaré hablando de eso. Pero la vida espiritual en el cristiano no se debe limitar solo a que, bueno, pues ya soy salvo, no tengo de qué preocuparme. De hecho, no debe haber preocupación, debe estar más ocupado que preocupado. Pero no debo de tomar esa postura de, ya yo soy salvo, no me voy a preocupar en nada. Simplemente, pues déjame no hacerle mal a nadie. Déjame no intentar no ofender a nadie. Tengo que dejarte claro. La escritura, la palabra de Dios, ofende a muchas personas. Porque cuando el pecado se confronta con la palabra de Dios, tiende también a ofender. Jesús dijo en una ocasión, oye, yo no he venido a traer paz, sino espada. Dijo en otra ocasión, el que no deja a padre y madre y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. En otras palabras, bueno, si te ofende, como le dijo en una ocasión también a sus discípulos, oye, esto que estoy diciendo os ofende. Bueno, pues váyanse con ellos también. Porque es que la palabra de Dios no se amolda, no se ajusta a mis conveniencias, sino que mis conveniencias, mis actitudes, mi modo de vivir y de pensar debe estar ajustado a la palabra de Dios. Y eso a muchos les ofende. Así que no podemos tener esa postura, ¿verdad? De, ay, yo lo que voy a es tratar de no ofender a nadie, ¿verdad? Tampoco de dar buen testimonio a otros, porque con mis actitudes, pues yo doy testimonio a otros. ¿Sabe qué? Eso es parte de, pero la escritura nos manda, porque esto no es una opción, es un mandato de predicar. Y tú no predicas solamente con tus actitudes, tú predicas con tu boca. Ahora, que lo que con tu boca tú hables, tú lo reflejes con tus actitudes, ¿verdad? Para que no puedan decir, no vayan a decir, oye, lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Y espero con ansias que ese pensamiento de que no voy a hacerle mal a nadie, no quiero ofender a nadie, voy a hacer simplemente portarme bien hasta que Cristo venga a buscarme o Él regrese por la iglesia. Yo espero que ese no sea tu pensamiento, porque entonces apagas al Espíritu, contristas al Espíritu Santo de Dios. Por lo que el apóstol Saúl, fíjense que contrario a este pensamiento que estoy pidiendo que no se le ocurra tener en sus mentes, el apóstol Saúl exhorta una y otra vez por la palabra. Y es que, dado el caso de que, como dice en Romanos capítulo 12, que teniendo diferentes dones y es por gracia, al menos un don espiritual el Señor me otorgó, pues entonces la escritura nos manda a no ser pasivos, a no estar en un modo pasivo, en un modo neutro, sino, ¿sabe por qué nos manda a no estar en un modo neutro? Cuando leemos en la carta el Evangelio de Jesucristo a las iglesias y le escribe Juan en el Apocalipsis a las 7 iglesias, a una de las iglesias, a la última, la de la Odisea, le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fuese frío o caliente. Y en el caso del Señor aquí, Él nos está mandando a que no seamos neutrales, sino que seamos diligentes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y observen esta otra característica que debe haber en cada cristiano, en ti y en mí, como un modo de vida espiritual y a través del don o los dones del Espíritu, es que Dios nos dio por su Espíritu.
Y es estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y dice aún más en el verso 14 de Romanos 12, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Oiga, y con un énfasis a que no sea de maldición, a no maldecir. En el Salmo 1 dice el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que no te sientes con los burladores, con esos que burlan para hacer mal. ¿Ves? Y sigue más. Verso 15 al 21. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el puntillazo que el apóstol Saúl le dice a la iglesia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. Óigame, si pensábamos que esto de ser cristiano, de ser un hijo de Dios, es meramente decir, oh, yo soy un hijo de un rey. Se ponen como los pavos reales y sentirnos como princesos, como príncipes o como princesa. Y ya, se acabó. Pues ¿sabes qué? Creo que el apóstol Saúl, Pablo, aquí le rompió una pata a la silla o al sillón, o le sacó la guata al cojín del sofá. ¿Sabe para qué? Para que no nos sintamos cómodos. Porque no es así. Es como la Escritura dice, no es como yo quiero hacerlo. No es como yo creo. Es como dice la Escritura. Y es que lo opuesto a una vida cristiana, teniendo dones repartidos, aunque sea al menos uno, lo opuesto a eso es una vida ociosa, una vida llena de ocio. Y es interesante que también el apóstol Pedro exhorta en su primera carta a que, ya que nos llamó por gracia, por su gloria y excelencia, dice que pongamos diligencia, que seamos diligentes, añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y eso es una de las características del fruto del Espíritu, templanza. Al dominio propio, la paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal. Bueno, aquí era donde yo quería terminar con este escrito y con esta exhortación. Dice que termina diciendo que si estas cosas que acabo de mencionar están en vosotros y abundan, dice, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo he dicho en muchas ocasiones que uno no puede meditar en lo que no conocemos. Al afecto fraternal. El apóstol Saúl, Pablo, le dijo a la iglesia en Roma,
también le dijo a los corintios y hoy nos dice a nosotros. Y al afecto fraternal, amor. Que el amor sea sin fingimiento. Y es interesantísimo que luego de hablar tanto sobre los dones espirituales y de una vida espiritual como cristiano, el apóstol Shaul, tú lo conoces por Pablo, dice que nos va a mostrar un camino aún más excelente. Y es por eso que ese capítulo 12 de Primera de Corintios no termina en el verso 31, como, ¿verdad?, se ve en la Reina Valera. Dice, procurarlos pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es interesante que el apóstol Shaul Pablo continúa diciendo ese capítulo famosísimo por parte de la iglesia y de muchos. Primera de Corintios 13. Él nos dice que el camino aún más excelente es la preeminencia del amor. Y mira cómo dice, cómo continúa. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, don de profecía, uno de los dones espirituales, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Por lo que en el día de hoy procuremos los mejores dones, como le dijo el apóstol Shaul. Le dijo, ustedes procuran los mejores dones celosamente. Procuremos no apagar al Espíritu, permitiendo que el Espíritu obre en nosotros para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Pero sobre eso, el camino más aún excelente es el amor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y como mencioné hace unos minutos atrás, que dije en Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, su palabra, no es gravoso. Que en el día de hoy pueda ese fruto del Espíritu reflejarse no solamente en nuestras vidas, sino hacia otros. Primeramente para mí, porque esto me atañe primero a mí y luego a otros. Y es que haya amor, no amor ficticio como el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, que el amor sea sin fingimiento, que podamos brindarle amor. ¿Y sabes qué? Amor no es pasarle la mano al pecado, para nada. El amor corrige, el amor exhorta, el amor enseña, es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, como dice en 1 Corintios 13, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Verdad que a muchos le incomoda y a otros le es de insulto o le es de ofensa, pero dice que más se goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de ser. Por lo que en esta hora, esta palabra que sea atesorada en vuestros corazones, no solamente en vuestros pensamientos, sino en vuestros corazones, para que haciendo esto no estemos ociosos y abundemos en el fruto de su Espíritu
Santo. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Que Dios le bendiga. Shalom.